Muy buenos días, saludamos a todos nuestros hermanos del distrito de Armenia Central. Deseamos un feliz sábado para todos ustedes y que en este día el Señor nos permita crecer en nuestra vida espiritual. Es muy grato para mí poder saludar a los hermanos de la Iglesia Central de Armenia, los hermanos de la Iglesia de Manuel, Finlandia, también los hermanos del norte de Armenia, los hermanos de Salento, los hermanos de la Iglesia de Maús, de las Américas y de los Olivos allí en Circasia. Y si hay alguna otra congregación, también enviamos un saludo muy especial para ustedes. En este sábado, en esta mañana, yo quiero compartir con ustedes un tema que lo hemos titulado El Jesús que la gente necesita. Y antes de entrar en este tema, yo quiero que juntos vamos a compartir aquí pantalla, un breve análisis de lo que es la Feria de los Cristos. ¿Sí? Porque si yo digo el Cristo que la gente necesita, es porque hay varios Cristos. Vayamos a los griegos. Los griegos no solamente se les conoce como la cuna del saber, sino que también la mitología griega logró ejercer una influencia poderosa en el mundo. Los griegos, ellos tenían como costumbre en su era mitológica que todos aquellos personajes que se destacaban en algún área de la vida eran ascendidos a un nivel de semidioses. Entonces, por ejemplo, eh, era la diosa de la familia, ¿no? Algo hizo Hera que se hizo resaltar el valor de la familia y entonces fue ascendida a esa categoría de semidiosa. Entonces, era la diosa de la familia. Deméter era la diosa de la agricultura. Hestia, como ustedes ven ahí, era la diosa del hogar. Zeus era el dios rayo o el dios de la luz. Poseidón, el dios del mar. Hades se le consideraba como el dios del infierno. Dionisio era el dios del vino. Hermes, el dios del comercio. Afrodita, la diosa del amor. Éfesto, el dios del fuego. Ares era el dios de la guerra. Artemisa era la diosa de la caza. Apolo era el dios de la belleza. Y Atenea, la diosa de la sabiduría. Entonces ven ustedes que para cada área los griegos tenían dioses y muchos más. O sea, yo solamente extraje esta lámina que presenta quizás los dioses más mencionados. Haciendo historia, los romanos fueron los que derrocaron el imperio griego y los romanos heredaron muchas cosas de los griegos. Ahora, los romanos, ellos centraban su religión en el sol. O sea, todos los cultos de los romanos paganos giraban en torno al sol. Aquí tenemos una gráfica donde están los dioses más destacados de los romanos. Si ustedes se dan cuenta ahí, los que alcanzan a ver la lámina, encontrarán que los dioses de los romanos están relacionados con los nombres de los planetas, por ejemplo, Plutón, Júpiter, Juno, Neptuno, Vulcano, Venus, Marte. Entonces, como ellos adoraban el sol, entonces los dioses de los romanos están relacionados con el sol. Entonces, vean ustedes, la cultura mitológica griega tenía dioses para cada asunto. Entonces, cuando los romanos empezaron a dominar el mundo, ellos entrelazaron la cultura griega religiosa o mitológica con la Roma pagana, ¿no? Con el culto pagano de los romanos. Ustedes saben que la Santa Misa es un culto al sol. Cuando el sacerdote toma la hostia y la va elevando hasta la máxima altura
y luego empieza a descender lentamente. Esas son las estaciones del sol. Entonces, en algún momento se mezclan estas dos culturas religiosas de los romanos y los griegos, y algunas deidades, ¿sí?, quedan con el nombre griego, otras toman el nombre del dios romano. Entonces, esa mezcla genera lo que nosotros hoy conocemos como las fiestas patronales. Si han escuchado, cada pueblo celebra sus fiestas patronales y en cada pueblo hay un patrón, un Cristo patrón, una Virgen patrona. Entonces, eso lo heredó Roma de los griegos. Así que para cada región, para cada pueblo hay un Dios. Pero ahora miremos cómo ha evolucionado todo. En este cuadro encontramos nosotros un Cristo que es muy famoso en el mundo, no solo en Colombia, y está aquí en nuestro campo. El milagroso de Buga. ¿Cuántas personas cada día, ahorita que está el templo cerrado, hay clamor para que se abra pronto, porque hay muchos devotos del milagroso que vienen de diferentes lugares para recibir los beneficios de este Cristo que tiene poder? Hay otros Cristos que no tienen tanto poder como el milagroso de Buga, pero hay un sinnúmero, ¿no? Yo por allá estuve en un pueblito de Santander y allí había un Cristo, se le conocía como el Cristo de Guabatá y también es famoso allí en esa región. Pero pasemos ahora a esta escena. En esta escena encontramos un Cristo que tuvo que nacer en un ambiente lamentable, ¿no? No hubo una casa, no hubo un hotel, no hubo nada, no hubo un lugar propicio y tuvo que nacer allí en la pobreza más extrema, de una manera lamentable, allí rodeado de los animales. Yo creo que ninguno de nosotros, aunque pobres, hemos tenido esa desventura de nacer en un pesebre. Sin embargo, aquí encontramos un Cristo que nació en un pesebre. Y lo interesante es que este Cristo sigue siendo niño. Y este Cristo cada año trae mucha alegría, o sea, este Cristo genera alegría, genera luces de colores, las familias se encuentran, celebran, porque este Cristo, aunque sigue siendo niño, aunque sigue siendo un niño pobre, tiene esa cualidad de traer mucha alegría, muchos regalos, muchas emociones. Vean ustedes ahora otra escena. Este Cristo, yo lo llamo el Cristo de Semana Santa. A diferencia del Cristo de la Navidad, que es un niño, este Cristo es indefenso. Este Cristo lo golpean, lo maltratan. Este Cristo no hace nada para defenderse. Finalmente, después de ser torturado, maltratado, es crucificado y muere en una cruz. Este Cristo hace unos años lograba prácticamente paralizar las ciudades y los pueblos. Yo recuerdo que a esos jueves y viernes santo hace unos años uno no encontraba ni una tienda abierta. Ya poco a poco se ha ido perdiendo esa tradición de la solemnidad del jueves santo y del viernes santo y del sábado santo. Entonces, ese Cristo es un Cristo que no tiene poder, es un Cristo que solo recibe látigos, espinas y burlas, y inspira lástima, ¿no? Y la gente de verdad que se conduele de ese Cristo de Semana Santa y decide acompañarlo en las procesiones o en algunos cultos o semanas especiales. Aquí encontramos otro Cristo. A diferencia del Cristo de Semana Santa, este Cristo es poderoso, es un Cristo que sana, un Cristo que saca demonios, un Cristo estruendoso, un Cristo que genera muchas emociones, muchas alegrías, y a Él se le hacen esos cultos de libranzas, de sanidades, de milagros. Es un Cristo que últimamente está tomando mucha fuerza y en torno a ese Cristo se han creado mega iglesias, super iglesias, que no solamente
han hecho grandes estructuras, sino que también han incursionado en los medios de comunicación. Y ese Cristo llama la atención porque tiene mucho poder, mucha fuerza, mucha grandeza y tiene muchos y muchos seguidores. Y luego entonces encontramos el Cristo adventista. El Cristo adventista es un Cristo interesante. El Cristo que usted, hermano, y que yo predicamos, tiene dos facetas. La faceta histórica. Y qué lindo cuando nosotros podemos hablar de ese Cristo. Y hay un texto que usamos mucho, que es el texto de Mateo, ¿no? Donde dice que Jesús recorría todas las regiones enseñando, predicando y sanando. Y entonces nosotros decimos que nunca nadie ha venido a esta tierra que haya predicado como predicó Jesús. Nadie se ha levantado para enseñar como enseñó Jesús. Nadie ha sanado tantos enfermos como lo sanó Jesús. Entonces, ese Cristo histórico tenía mucho poder, sabía mucho, podía hacer milagros y maravillas, hablar y predicar con autoridad. Ese es el Cristo. Y está muy bien que nosotros hablemos de ese Cristo histórico. Y qué bueno es cuando abrimos los evangelios y presentamos a ese Cristo lleno de milagros, lleno de parábolas, de predicaciones encantadoras, hermosas. Y hay otro Cristo que nosotros presentamos y es el Cristo poderoso, el Cristo que va a venir con ángeles, rodeado de ángeles, de serafines, que vendrá con sonido, con trompeta y que hará resucitar a los muertos, que sí, destruirá este mundo, vendrá a rescatar a sus redimidos, un Cristo que vendrá con mucho poder y mucha grandeza. Y entonces nosotros tenemos esa esperanza bendita en ese Cristo que va a venir con todo el poder, con todos los instrumentos, con todo el esplendor, con toda la gloria, para rescatar a los redimidos y llevarnos al reino de los cielos. Yo aquí quiero hacerle una pregunta, mis hermanos. ¿Qué le hace falta al Cristo adventista? Mira lo que ha pasado. Nosotros hemos creado aquí en el medio un vacío. Es decir, que hablamos del Cristo poderoso que vino, aunque nació en un pesebre muy humilde, pero cuando ejerció su ministerio lo hizo con qué poder, con qué sabiduría, con qué autoridad. Y un Cristo que va a venir con mucho poder, con mucha autoridad y con mucha gloria, con mucho esplendor. Pero nos hemos quedado con un Cristo actual y lo hemos despojado de los poderes. El Cristo de los hermanos evangélicos sana, expulsa demonios. El Cristo de los católicos hace milagros. Y parece que el Cristo que nosotros tenemos es un Cristo demasiado pasivo que no hace mayor cosa, ¿no? Y despojamos a ese Cristo que qué difícil es que una persona se entregue a Cristo, ¿no? ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que rogarle y clamarle para que se entregue a Cristo? Porque ese Cristo lo hemos despojado. Hemos creado un periodo intertestamentario entre el Cristo histórico y el Cristo del futuro que parece que el Cristo nuestro no tiene poder. Pareciera que el Cristo nuestro no tiene poder. Así que, mis hermanos, ¿cuál es el Cristo suyo? ¿No? Porque después de mirar todos estos Cristos, ahora yo quiero que usted piense en el Cristo suyo. ¿Cómo es el Cristo suyo? Algunos dicen, no, mi Cristo es el Cristo del pastor Bullón y el pastor Bullón ven a Jesús, ¿cómo eres? ¿Cómo estás? O mi Cristo es el Cristo del pastor Bor, o el Cristo del pastor Marfili, o el Cristo del pastor Samiro, del pastor X. Y nosotros andamos con Cristos prestados.
hay una historia interesante y yo quiero que tomen su Biblia, porque esto no lo tengo en la imagen, y busquen conmigo Hechos 19, 13 al 18. Aquí hay una historia interesante del problema que podemos enfrentar cuando no tenemos un Cristo personal, sino que andamos con Cristos prestados. Hechos 19, 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas, o sea, habían unos judíos que le caminaban a eso de sacar demonios. Y eran ambulantes, o sea, iban de un lado a otro. Estos judíos exorcistas intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y entonces dijeron, os conjuro, estos hermanos judíos dijeron, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es como yo decir, el Jesús que predica al pastor Bullón, el Jesús que predica a la iglesia adventista, el Jesús que predica a Elena White. O sea, estos caballeros decidieron sacar los demonios en el nombre de Jesús, no el de ellos, sino el que predicaba Pablo. Y entonces el versículo 14 nos dice específicamente quiénes eran los que hacían esto. Dice, había 7 hijos de un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes. O sea que los que estaban haciendo esto eran los hijos del sumo sacerdote, porque era el jefe de los sacerdotes que hacían esto. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, wow, o sea, estos exorcistas tenían poder y el demonio les contestó. El demonio les dijo, a Jesús conozco, les dijo el demonio, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Pero ustedes quiénes sois. Mis hermanos, los espíritus malos conocen a Jesús. Los espíritus malos conocen a la gente y pueden influir en la mente de la gente. Los espíritus malos conocen los escritos de Pablo y también conocen los escritos de Elena White. Los espíritus malos también nos conocen a nosotros. Los espíritus malos saben la clase de vida que nosotros llevamos. Así que los espíritus pueden escucharnos hablar unas cosas, pero ellos saben qué está pasando en nuestra vida privada. Porque recuerden que el diablo para cada uno nos tiene un ángel. Así que los espíritus nos conocen muy bien. Pero sigamos con la historia. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No hay cosa más triste, ¿cierto?, que uno quedar desnudo en un lugar público donde haya mucha gente. ¡Qué vergüenza! Y estos jóvenes tuvieron que huir de allí avergonzados, heridos y de encima desnudos. Porque el espíritu malo, a través de usando a este hombre, les causó heridas y los despojó de sus desvestiduras, dejándolos completamente al escarnio público. Mis hermanos, cuando el Señor Jesús no es el Señor de nuestra vida, llegamos a convertirnos en una presa fácil para Satanás. Cuando el Señor Jesús no es el Señor de mi vida, somos dominados fácilmente por Satanás. El enemigo puede saltar sobre nosotros y dominarnos y pisotearnos y herirnos, desnudarnos y dejarnos avergonzados delante de la gente.
Los argumentos del diablo pueden más que los nuestros porque el diablo es un ser muy poderoso. Y si usted no tiene a Cristo en su vida, pues fácilmente Satanás puede jugar con usted. El enemigo le gusta herir nuestra fe. El diablo le gusta herir nuestra estima propia. El diablo le gusta dejarnos aburridos. Le gusta lastimar nuestras creencias, nuestras doctrinas. Y es que nos duele, ¿cierto? Cuando alguien hiere nuestras doctrinas. Porque el enemigo conoce nuestra intimidad, nuestras sensibilidades. Y a él le gusta herir nuestras sensibilidades profundamente. ¿Y saben por qué hace todo eso? Porque él quiere ahuyentarlo a usted, ahuyentarla a usted del campo misionero. El diablo no quiere que usted esté en un campo misionero. Quédate en la casa. No llames a nadie. No le envíes nada a nadie. Deje que la gente esté tranquila. ¿Ve? Y entonces Satanás empieza a sugerirnos que nos quedemos tranquilos. Dice, no vaya porque, mira, lo van a avergonzar y el que nos va a avergonzar es él. Bueno, ¿cómo termina la historia? Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Ahora, ¿por qué la gente creyó? No fue por estos exorcistas que andaban con un Cristo prestado. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo predicaba, la gente temía. Temieron los que estaban en Éfeso, temieron los judíos, temieron los griegos, temía toda la gente. Cuando Pablo predicaba, la gente oía y venía. La gente se entregaba a Jesús, había conversiones, la gente confesaba sus pecados. La gente se entregaba a Jesús cuando Pablo predicaba, porque Pablo no tenía un Cristo prestado. Por eso el demonio dijo, conozco quién es Pablo, porque Pablo era un personaje que su vida estaba centrada en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor Jesús, al igual que antes, quiere predicar con poder. Ese Jesús que ascendió al cielo quiere actuar con poder. Y precisamente el Espíritu Santo ha venido para que nosotros nos dejemos usar por Él, para que podamos dar testimonio de Jesús. Hoy es el primer sábado de mes y ustedes saben que el primer sábado del mes es para nosotros revivir el entusiasmo misionero. Mira, si nosotros compartiéramos más la fe, seríamos más felices. No es cuestión de que usted se sienta culpable porque no lo ha hecho o porque ha hecho muy poco. Lo que nosotros queremos es tener hermanos más felices en la iglesia, que haya jóvenes más felices en la iglesia, mujeres felices. Y esa felicidad llega y esa felicidad nos invade cuando nosotros empezamos a compartir a ese Cristo que nos ha cambiado, ese Cristo que ha hecho cosas asombrosas en nuestra vida. La última profecía que dice Mateo 24:14 que se debe cumplir, que se tiene que cumplir, es la predicación del evangelio. Y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, hermanos, que el mundo ha cumplido las señales que le tocaba cumplir. Las guerras, los rumores de guerras, las pestilencias,
y todas las cosas el mundo las ha cumplido. Pero hay una señal que el mundo no la cumple la iglesia, predicando el evangelio. Y ahora algunos hermanos están felices porque antes al culto iban 15 hermanos, ahora por las redes dicen tenemos 30 conexiones, 40 conexiones, estamos avanzando un poco más. Y no sé cómo lo va a hacer Dios, pero algo extraordinario va a hacer Dios para que toda la tierra sea alumbrada. El apóstol Pablo tuvo un éxito tremendo cuando empezó a evangelizar pueblos y regiones. Y fue que Pablo usó el testimonio cristiano. ¿Recuerdan ustedes que Pablo decía, y yo era un perseguidor? Yo quiero compartir otra vez pantalla con ustedes. Tengo acá una gráfica que quiero mostrarles para que veamos lo que es el testimonio cristiano. Bueno, el testimonio cristiano es la experiencia suya y la experiencia mía. No es la experiencia del pastor. Yo no tengo nada contra el pastor Bullón porque el Espíritu Santo lo ha usado poderosamente, a Mark Bingley, a los grandes predicadores. Pero yo pienso que si todos nosotros usáramos el sermón viviente, el sermón de nuestra vida, las cosas serían diferentes en las iglesias y en todo lugar. Entonces, el apóstol Pablo usó el testimonio cristiano y yo quiero aquí enseñarles a ustedes la manera más fácil, más económica, pero la manera más poderosa de convertirnos en verdaderos misioneros y misioneras. Lo puede hacer el joven, lo puede hacer el niño, la mujer, el hombre, todos podemos hacerlo. Entonces, el testimonio cristiano tiene como centro la cruz de Cristo. El testimonio cristiano básicamente tiene tres partes. La primera de ellas es mi vida antes de conocer a Cristo. ¿Quién sabe eso? ¿Eso lo sabe usted? ¿Usted sabe cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Bueno, cuente. Pablo dijo, yo era un perseguidor y daba mi visto para que apresaran a los cristianos. Yo era fariseo de fariseos y Pablo cuenta lo que era su vida antes de Cristo. Y usted tiene una vida antes de conocer a Cristo. Yo era un borracho, yo era un bacán. Bueno, cada uno tiene su historia. Cuente eso, lo que era su vida. Ahora, este sermón poderoso del testimonio cristiano tiene la flexibilidad de durar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. O sea, en 5 minutos usted puede hablarle a la gente de algo que usted conoce, una experiencia viva. No es el Cristo prestado de alguien, sino es el Cristo suyo, el Cristo que usted conoce, el Cristo que fue capaz de cambiarlo, que fue capaz de sacarla de esa vida, de ese ambiente. La segunda parte del testimonio cristiano es mi encuentro con Cristo. Y siendo yo un borracho y un perdido, un día llegó a mis manos un libro o alguien me invitó o alguien me dijo. Y entonces empezamos a contar cómo fue esa experiencia, cómo fue que yo me encontré con Jesús. Y empezamos a hacerlo con esa seguridad. Si nos toca llorar, lloremos. Porque ¿a quién no le va a dar alegría recordar cómo fue ese encuentro con Jesús? Y empecé a estudiar la Biblia y empecé a orar y empecé a clamarle al Señor. Y llegó el momento emocionante de entregarle mi vida a Jesús. ¿Ve? Ya llevamos 2 partes. Y contando eso no gastamos 2 minutos. Pero querido amigo, ahora que yo me encontré con Jesús, quiero contarle algo más. Y entonces nosotros empezamos a contarle a ese amigo cómo es mi vida después de haber conocido a Cristo. Ahora yo soy una mujer feliz, ahora yo soy un hombre feliz, marcho seguro, siento la salvación en mi vida y tengo una esperanza bendita de que Cristo va a venir pronto a llevarme al reino de los cielos. ¿Ven ustedes? No es la profecía, no es la elocuencia, no es el ser carismático. No, mire, ven ustedes, ahí está.
Si usted usa eso, ahora usted puede esto aplicarlo. Cuente cómo era su vida antes de conocer el sábado, cómo conoció el sábado y cómo es su vida ahora después de que guarda el sábado. ¿Cómo era su vida antes de conocer? Entonces usted a cada doctrina, a cada enseñanza, a cada creencia de la iglesia, aplíquele el testimonio cristiano. Porque usted tuvo un testimonio con cada creencia, con cada doctrina. Mis hermanos, Dios nos necesita. Dios quiere usarnos. Dios quiere predicar con poder, enseñar con poder. Solo necesita que un hombre o una mujer le presten su vida. Y yo quiero animarle en esta mañana, mi hermano, que le preste su vida a Jesús. Préstele sus pies, préstele sus manos, préstele su voz. Y el Espíritu Santo podrá usarlo para que usted sea ese medio de predicar, de enseñar y de sanar, porque es posible que usted tenga el don de la sanidad, pero no sabe porque no camina donde están los enfermos para que el Señor lo use para sanar. ¿Aceptarás el reto de prestarle su vida a Jesús para que enseñe con poder, para que predique con poder y para que sane con poder? Si ese es su deseo, hermano, le invito a inclinar su cabeza y orar conmigo. Poderoso Dios, en esta mañana todos queremos prestarle nuestra vida a Jesús. Que Cristo se vea en nosotros cuando caminamos, cuando hacemos, cuando hablamos. Que ese Cristo que ha hecho tantas cosas lindas en nuestra vida, la gente lo pueda ver, lo pueda escuchar, lo pueda sentir cuando está con nosotros. Y que ellos sientan ganas, deseos de entregarse a ese Cristo y de vivir para ese Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a ser misioneros vivos para honra y gloria de tu nombre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser sus instrumentos en cada lugar y que podamos predicar con poder, con gracia, con emoción y que muchas almas puedan venir a los pies de Jesús. Dios les guarde, mis hermanos.